Entonces, como segunda parte de este tema de inmunodeficiencias, vamos a hablar de las inmunodeficiencias primarias que se asocian a la inmunidad adaptativa. Veamos que esto va a suceder cuando se ven afectados los linfocitos T para la parte celular o los linfocitos B para la parte humoral, o sea, aquella célula que produzca anticuerpos, que va a ser lo más común que nos encontremos. Recordemos nada más las vías hematopoyéticas para la inmunidad adaptativa, es que viene una célula hematopoyética en médula ósea y esta célula hematopoyética o decide quedarse en médula ósea para generar un linfocito B y que las células estromales de la médula ósea generen Año. maduración, perdón, y entonces que se genere su maduración dentro del estroma de la médula ósea va a producir un linfocito B con la capacidad de estimularse y generar un receptor de célula B o un BCR y este produzca una célula plasmática posterior a su activación para liberar anticuerpos y estos a generar todos los fenómenos que hacen los anticuerpos en sangre. Cuando dentro de la célula, de la médula ósea, la célula hematopoyética libera a sangre una célula inmadura, usualmente le llamamos timocito. Este timocito busca al timo mediante diversos receptores de quimiosina de manera muy inmadura que se llaman linfocitos pre-T o células pre-T. Y los pre-T que entran al timo conllevan o llevan a cabo los procesos de selección positiva y selección negativa en la corteza y en la médula tímica para poder madurar su receptor, el que llamamos TCR, el receptor de célula T, madura, primero interrogando la capacidad de este receptor para reconocer cosas y segundo, interrogando a este receptor para su incapacidad de reconocer lo propio. Entonces hablamos de una selección positiva en la corteza y una selección negativa en la médula. Una vez que se tiene este proceso de selección, se liberan a la sangre linfocitos T maduros con un TCR que es incapaz de reconocer lo propio y es capaz de reconocer lo que, no, lo que debe reconocer como patógenos y entonces generar una inmunidad celular adaptativa. ¿Quedó claro? Cuando hablamos de inmunidades adaptativas, usualmente lo vamos a ver después de los 6 meses de edad, después de los 6 meses del nacimiento. ¿Por qué? Porque la mayoría de neonatos cuando nacen en la parte adaptativa tienen en su cuerpo circulante anticuerpos. Entonces, no es hasta que estos anticuerpos que provenían de la madre se depuran en el cuerpo del neonato, 6 meses después, perdón, incluso después de los 6 meses, algunos pueden perdurar por la leche materna en la inmunidad de las mucosas, en donde se está transfiriendo de manera continua inmunoglobulinas de las mucosas, inmunoglobulina A, y esto evita que se note como tal una deficiencia. No es hasta que retiramos toda inmunidad transferida de la madre al producto, al hijo, es en cuanto nos damos cuenta de las deficiencias que este mismo paciente genera por inmunodeficiencias adaptativas. Entonces, usualmente van a estar expuestos a microorganismos capsulados y microorganismos epiógenos que requieren del ataque de un anticuerpo para depurarse. Aquí recordamos en la tabla de la derecha todos los subtipos de anticuerpos que conocemos: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. IgG, recordemos que son 4 subtipos, IgA son 2 subtipos, IgE, IgD, IgE son únicamente, e IgM son únicamente un subtipo, y todas sus diferentes capacidades que tienen en el cuerpo por la subunidad o el isotipo al que pertenece. Si algo van a adquirir de esta clase es que recordar siempre la inmunodeficiencia más común en toda la población a nivel global es la deficiencia selectiva de inmunoglobulina A. Por alguna razón, esta deficiencia que se genera gracias a mutaciones en estos dos genes, en los genes APRIL y en los genes BAF, esas mutaciones son muy prevalentes en la población y el hecho de que tengamos deficiencia en estos genes evita que haya un cambio de isotipo hacia la inmunoglobulina de tipo A. Entonces, la más común
y es pregunta en todos los exámenes a los que se enfrenten de inmunodeficiencias, es cuál es la más frecuente en la población en general. La inmunodeficiencia más frecuente en la población en general es la inmunodeficiencia selectiva de inmunoglobulina A, e incluso puede ser asintomática, puede haber otras inmunoglobulinas que subsanen la deficiencia de IgA, como la IgM, y esto perdure en las mucosas, en la sangre, y no haya ningún problema. Pero usualmente se encuentran por medio de laboratorios donde buscan isotipos específicos de inmunoglobulina y de repente ven que la IgA no tiene, no hay suficiente concentración en la sangre. Entonces esa es la más común. Una de las inmunodeficiencias graves en el sistema humoral es la gamaglobulinemia de Bruton, que le llamaban. Es la gamaglobulinemia ligada al cromosoma X. El cromosoma X expresa o codifica un gen que se llama BTK, la tirosina sinasa de Bruton. El doctor Eugen Bruton en 1910, perdón, 1950, si no mal recuerdo, durante su transcurso clínico, en donde él, igual siendo pediatra, encontraba muchos pacientes susceptibles a infecciones piógenas, determinó por medio de secuenciación de los genes de estos niños que en el cromosoma X no había un dominio que se expresara para codificar a una tirosincina. Al determinar esta tirosincina en el cromosoma X, en el brazo largo, en la porción 21, es XQ21, no existía este gen y entonces no podían expresar la tirosincina que hacía que el linfocito B generara un cambio de una recombinación somática para producir el BCR, el receptor de células B. Por más que la célula estromal de la médula ósea estimulara al linfocito B a producir BCR, por no tener esta BTK, por no tener esta tirosincina, no podía expresar ese BCR, entonces se le otorgó el nombre de tirosincina de Bruton o BTK a esta enzima, y cuando estaba deficiente se le conoció como agamaglobulinemia de Bruton, porque no existían linfocitos B con BCR competente y por lo tanto no se podían producir células plasmáticas que sintetizaran anticuerpos. Es una enfermedad poco común, uno por cada millón de nacidos vivos puede generar esta deficiencia del cromosoma X de la tirosincina de Bruton. Aquí vemos el esquema. Hasta arriba, en la membrana, los dos anticuerpos que se ven anclados a la membrana son receptores de la célula B, son BCR, que reconocen al patógeno o al antígeno por medio de sus regiones FAB. Cuando estos dos BCRs lo reconocen, codifican o generan una transcripción de señal, una traducción de la señal que activa diferentes tirosincinasas. Dentro de ellas se van a fosforilar diferentes moléculas para activar las fosfolipasas de la membrana y que éstas liberen productos de señalización en células, perdón, en moléculas intracitoplasmáticas para activar diferentes genes o factores de transcripción, como el NF-κB, el NFAT y el AP1. Y todo esto es necesario. Aquí vemos una tirosincina que es la principal fosforiladora de todo este proceso, y aquí se ve la BTK, ¿no? No teniendo la BTK, no hay forma de que este proceso se lleve a cabo, entonces no hay activación de un linfocito B. Ahí está, no hay activación, no sucede nadota de esto, y entonces no hay forma de que se genere. Pueden presentar todos estos mismos fenotipos y hablábamos de una clasificación que llamamos fenocopias. Si bien puede haber sitios de afección en genes que no se relacionan con el cromosoma X, pueden generar fenocopias de las agamaglobulinemias. O sea, no necesariamente tiene que estar afectada la tirosincina de Bruton para generar agamaglobulinemia si conocemos todo este fenómeno de cascada de señalización.
y cuando no hay cascadas de señalización que activen a este linfocito B, pues de la misma manera no va a haber forma de que este linfocito B produzca anticuerpos. Y eso es la gamma-globulinemia. Aquí vemos la forma de maduración de un linfocito B desde las líneas germinales en las células hematopoyéticas y un linfocito B temprano o un pro-B o una célula pro-B requiere del rearreglo de los genes por medio de una recombinasa, la recombinasa RAG, y este rearreglo en algún momento se va a topar con la necesidad de activar por medio de las células estromales de la médula ósea eso que rearregló, que es el BCR inmaduro, el pre-BCR. Y este pre-BCR o pre-B receptor, una vez que ya esté recombinado este receptor, se tiende a estimular para ver si funciona o no. La estimulación requiere de la tirosincina de Bruton para determinar si esa selección es positiva. Hablábamos que hay una selección positiva para el linfocito T en el timo, pues existe algo similar en la médula ósea para el linfocito B. Una selección positiva del pre-BCR que requiere de la tirosincina de Bruton. Las manifestaciones clínicas en la gamaglobulinemia usualmente son deficiencia de todo tipo de inmunoglobulina en sangre. No hay IgA, no hay IgM, no hay IgG. Entonces, todos los isotipos de inmunoglobulinas están caídos en la sangre. No existe, no hay forma de que se produzcan, entonces no hay anticuerpos. Algo muy interesante es que histológicamente o cuando vemos a los pacientes, estos, a pesar de estar infectados por algún patógeno, no tienden a tener reacciones de linfoproliferación. Esto quiere decir que los ganglios linfáticos, las amígdalas, no tienden a crecer. ¿Por qué? Porque para esto se requiere una reacción de centro germinal y quedamos que en la anatomía de una amígdala o de un ganglio linfático, si cortamos el ganglio linfático, vamos a ver folículos. ¿Qué hay dentro de esos folículos? Linfocitos B. Cuando se estimula el linfocito B por la presentación de antígenos y por la sinapsis inmunológica entre la interacción linfocito B con linfocito T, hay un crecimiento y proliferación del linfocito B y ese crecimiento genera folículos secundarios que hacen que crezcan por número el ganglio linfático por número de células dentro de ese mismo ganglio. Si no hay forma de que el linfocito B se estimule por el linfocito T porque el BCR no se puede activar, va a haber una forma de folículo primario permanente. No se va a poder llevar al folículo secundario. Entonces, no existen folículos dentro de las estructuras anatómicas. Parecen estructuras anatómicas vacías. A ver si tengo una imagen aquí. Bueno, esto sucede en todos los tejidos, tanto oído, ahí generan otitis crónicas, otitis media, otitis externas agudas, hay neumonías porque no se están generando anticuerpos contra los diferentes estreptococos o neumococos. Eh, y pues esto genera bronquiectasias, o sea, un estado de estimulación inflamatoria crónica en el bronquio de esa persona infectada porque no tiene anticuerpos para depurar ese bronquio, ese sistema. Vemos también infecciones de la piel, vemos dermatitis, vemos foliculitis, furunculosis, un signo de escarlata, que es las infecciones por estreptococo piógenes en la piel, el de la cara de los bebés. Es una enfermedad exantemática que suele perdurar y suele ser muy grave en los pacientes con gamma-globulinemia. Entonces también la escarlatina o la pioderma se genera muy frecuentemente en las pacientes con gamma-globulinemia. Vemos, estos serían cortes histológicos, o más bien estructuras en el ojo, que se ven también afectadas por crecimiento inflamatorio. Y en la parte de abajo vemos un corte histológico de glomérulos, en donde esto es bien interesante porque hay afección de estreptococopiógenes y después tenemos mimetismo molecular, perdón, en donde se generan anticuerpos contra una estructura de estreptococopiógenes que usualmente se, se confunden con estructuras que tenemos dentro del cuerpo, como por ejemplo
la endocarditis, perdón, la fiebre reumática, que es porque una infección por Streptococcus pyogenes hizo mimetismo molecular con los patógenos o con los antígenos de la membrana de Streptococcus pyogenes, se produjeron anticuerpos contra estreptococo, pero una vez depurado el estreptococo, esos anticuerpos perduran en la sangre y se van a pegar a otras estructuras que se parecen mucho molecularmente al estreptococo, por ejemplo, las válvulas cardíacas. Eso es el mimetismo molecular que ocurre en la enfermedad de fiebre reumática. Esos anticuerpos que se produjeron pueden generar afección en otros sitios, por ejemplo, en la retina o en el glomérulo. Aquí la pregunta es, en un paciente con agamaglobulinemia, ¿se presentarían estas reacciones postinflamatorias, postinfecciosas de estreptococo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no hay un anticuerpo que viaje a la retina, porque hay agamaglobulinemia y no se generan estas manchas de Roth, que son las estructuras inflamatorias de respuesta contra una estructura de un anticuerpo, porque no hay anticuerpos. Lo mismo pasa con la glomerulonefritis postestreptocóxica. La glomerulonefritis postestreptocóxica es la presencia de inmunocomplejos que viajan en sangre y que se atoran en el glomérulo, en el riñón, y este glomérulo sufre una respuesta inflamatoria por inmunocomplejos. Si hay agamaglobulinemia, no hay forma de que se generen inmunocomplejos. Entonces, existen respuestas del mismo microorganismo contra la piel, contra las estructuras que está atacando, neumonías, pero no existen reacciones post estreptocóxicas, porque no hay anticuerpos en las gamma-globulинemias. La forma de diagnosticar la gamma-globulinemia es prácticamente determinar que no existen linfocitos B en sangre. ¿Cómo es que determinamos que no existen linfocitos B? Buscamos los marcadores membranales que determinan las poblaciones de linfocitos B. Usualmente buscamos CD19, CD20, CD21, también son candidatos propios del linfocito B. Pero aquí vemos en una citometría de flujo lo mismo. El CD3 es un marcador de linfocitos común, tanto de linfocitos B como de linfocitos T. Pero específicamente para el linfocito B buscamos el CD19. Cuando está presente en estas células en sangre, vemos que hay expresión, o sea, se eleva la expresión del CD19. En una persona con agamaglobulinemia de Bruton, no hay forma de que se exprese CD19 porque la expresión de CD19 solamente va a suceder cuando ya se estimuló el BCR y entonces sabemos que la tirosina de Bruton fue efectiva para la expresión y maduración de ese receptor de célula B. Si no hay receptor de célula B presente, no tiene por qué expresarse el CD19, entonces hay ausencia de CD19. El diagnóstico certero es una deficiencia de menos del 2% de CD19 en sangre, ¿vale? Aquí se ve. No hay linfocitos B en sangre. ¿Cómo subsanamos o cómo tratamos a los gamma-globulинemias de Bruton? Administrando inmunoglobulinas de manera artificial. Existen medicamentos como las gamma globulinas o la inmunoglobulina intravenosa, que se ve aquí, para subsanar los niveles de inmunoglobulinas en sangre o los anticuerpos en sangre y entonces se generan niveles correctos de sangre, pero esta es una terapia crónica constante toda la vida. Entonces siempre se les tienen que estar administrando e infundiendo inmunoglobulinas. Si el paciente llega a infectarse, la premisa siempre va a ser paciente que se infecta con inmunodeficiencia, paciente que se tiene que tratar con antibiótico para esa infección que sucedió en ese estado de inmunodeficiencia. Otra forma en la que tenemos inmunodeficiencia del sistema adaptativo, y ya me voy a apurar, es un síndrome que se llama síndrome de hiper-IgM. ¿Qué quiere decir? Si bien el linfocito B pudo madurar, pudo generar un BCR, cuando generamos un nuevo tipo de estímulo contra ese linfocito B maduro, hay algo que se llama cambio de isotipo y maduración de la afinidad. Para esto necesitamos un gen que se llama, o una molécula que se llama CD40 ligando. Cuando el CD40 ligando se estimula por medio de un linfocito T, es la interacción CD40 ligando, esa interacción hace que el linfocito B cambie sus genes para cambiar el isotipo. Y usualmente sabemos que el isotipo primario o de una respuesta primaria es IgM y un isotipo de una respuesta secundaria son los demás. IgG usualmente, que es la más común, IgE o IgA.
Entonces, cuando no hay CD40 y CD40 ligando, esta interacción, no se puede hacer un cambio de clase, entonces el linfocito B únicamente va a poder generar durante toda su vida IgM, la respuesta primaria de un anticuerpo de tipo IgM, no va a poder cambiar de isotipo. Entonces, el síndrome de hiper-IgM usualmente en primer lugar se genera por mutaciones en el CD40 ligando. Hay otras mutaciones que hacen que este linfocito B cambie de clase, por ejemplo, el gen NEMO, el gen AICDA o el CD40 en el linfocito T o otros genes, ¿no? Codificados en otros cromosomas. Entonces, todos evitan que la IgM se convierta en otro subtipo o isotipo de inmunoglobulina. Entonces, lo único que va a generar es IgM ese paciente. Aquí vemos cómo es la interacción linfocito T con linfocito B, CD40 ligando, y esto va a producir un cambio de clase de isotipo de IgM hacia otro. Entonces, no va a haber. Esto sucede en la reacción de centro germinal, es el cambio de clase, la maduración de la afinidad y recordemos muy bien la hipermutación somática. Entonces, todo esto sucede gracias a la interacción CD40 ligando. La reacción de centro germinal siempre va a haber proliferación. En este caso, los pacientes con síndrome de hiper-IgM sí tienen reacción de centro germinal, sí tienen linfadenopatías, pero el resultado final de sangre en unas muestras de sangre de ese paciente es que nunca van a tener otro isotipo que no sea IgM, ¿vale? Nuevamente el centro germinal, aquí vemos cómo el genoma se cambia para generar nuevos isotipos. Entonces, aquí teníamos el IgM. Recuerden que los genomas se transcriben por letras griegas. Entonces, si había mucha expresión del gen mu, hay mucha expresión de IgM. Y para que esa expresión se detenga de IgM, debe de romperse el gen mu para permitir la expresión de otros genes como epsilon, alfa o gamma. Gamma para IgG, epsilon para IgE o alfa para IgA. Entonces aquí se rompe este gen y permite la expresión del epsilon. Entonces va a producir IgE esa célula plasmática. Si no hay CD40 ligando, no hay forma de que este gen se rompa. Entonces nunca va a tener su turno el gen epsilon para producir Ig y siempre va a haber genes mu, ¿vale? Es por eso que se llama hiper-IgM. Hay muchas manifestaciones, usualmente son aquellas que no son infecciones, que no se depuran con el isotipo de IgM, que requieren de otro isotipo como IgA, infecciones en las mucosas, vías respiratorias, gastrointestinal o genitourinarias, que necesitan de IgA, o aquellas que necesitan de transferencia a través de los tejidos de inmunoglobulina, con una inmunoglobulina más pequeña en kilodaltones, que es la IgG, a diferencia de la macroglobulina, que es la IgM. Entonces necesitan que penetre mucho más los tejidos, entonces quizá esas infecciones no sean fáciles de erradicar porque no existe otro isotipo que no es IgM, ¿vale? Y bueno, se trata igual con inmunoglobulina intravenosa. Deben de tener deficiencia de CD40 para diagnosticarse y unos niveles séricos elevados de IgM, por eso se llama hiper-IgM. Sin embargo, hay estados en donde la IgM puede ser normal, no debe estar incrementada, puede ser normal, pero también que todas las demás la concentración de todas las demás inmunoglobulinas sea menor de su rango normal. Se trata con inmunoglobulina intravenosa y el tratamiento propio de la infección, si es que esto se genera durante el estado de inmunodeficiencia. Hay muchas otras enfermedades que hay que detallar porque hay muchos procesos adaptativos en los que se generan. Hay síndromes combinados severos que se deben a mutaciones en las vías de señalización de las interleucinas, por ejemplo, deficiencias o mutaciones en los genes JAK o en los genes STAT. Hay alteraciones de las recombinasas que generan anticuerpos o que generan la presencia de BCR o de TCR y hay deficiencia en genes que modifican o que permiten la reparación del genoma. Si bien el sistema inmune es uno de los pocos sistemas en donde está bien que se rompan los genes para permitir una nueva secuencia
y esto aumente la diversidad. Si no hay proteínas que reparen de manera correcta los genes rotos, entonces se generan inmunodeficiencias o estados de ruptura crónica de los genomas que pueden llevar a cáncer. Entonces, esto sucede con otros síndromes, por ejemplo, con el síndrome de ataxia telangiectasia. Recuerden ese nombre porque es un síndrome que se genera gracias a la deficiencia de artemisa, por ejemplo, o la deficiencia de moléculas que reparan los genes. Y el sistema inmune, a diferencia de cualquier otro sistema, le gusta romper sus propios genes para aumentar la diversidad. Aquí vemos diferentes criterios diagnósticos para diferentes inmunodeficiencias. Vamos a hablar de inmunodeficiencias comunes variables cuando sí hay manifestaciones de inmunodeficiencia, o sea, que sean más susceptibles a infecciones, pero que no haya un fenotipo grave como lo que sucede en la gamma-globulinemia de Bruton. Falta hablar del síndrome de DiGeorge, también es un síndrome que se genera por inmunodeficiencia grave, en donde hay ausencia de timo, entonces no hay forma de madurar los linfocitos T, pero es todo un fenotipo, se llama síndrome cardiovelofacial, entonces genera cambios en todas las estructuras mencionadas, no solo la inmunodeficiencia. Aquí vemos las tablas de los diferentes isotipos de inmunoglobulinas y a qué enfermedades, además de las gamma-globulindemias, se pueden asociar y cuáles de estos isotipos están normales o ausentes. Inmunodeficiencias como un variable es un tema mucho más amplio del que vamos a hablar, pero eso sería todo. ¿Alguien de ustedes tiene alguna duda? Sé que me fui un poco más rápido en este, pero para que no se nos haga tan pesado. Por ejemplo, donde no tienen timo, ¿qué procede? Uf, aquí hago una mención a un gran compañero del posgrado. Hay muchos intentos de generar células estromales y orientar su diferenciación de manera en laboratorio, in vitro, para hacer un timo artificial. Y entonces hay posibilidad de hacer trasplantes tímicos, pero es algo que, bueno, hace cuando inicié yo la carrera y cuando yo hice la maestría llegó este sujeto tan brillante de la cabeza y empezó a tener esas ideas de producir timos in vitro y trasplantarlos. Y es ahorita alguien que está generando eso, el doctor Moisés Ocampo. Y entonces parece ser una terapia próxima, pero él lo está logrando. Entonces, bueno, tengo compañeros que también están en otro nivel para esas situaciones. Timos in vitro para trasplantes tímicos. Eso puede suceder. Y entonces las células que no encontraban el timo, ahora encuentran un timo artificial en donde sucede todo este proceso de selección positiva y negativa. Pero bueno, eso es algo que no van a encontrar escrito todavía. O sea, hay muchas revisiones, pero no es algo real hasta que los grandes en esa área lo logren, como esta persona que es mi gran amigo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no hay más preguntas, creo que nos podemos ir aquí, 8:30. Estas grabaciones voy a subirlas y espero que les haya servido mucho. Agradezco mucho su atención y cualquier pregunta me la dicen en las siguientes clases o por mensaje, ¿vale? Tienen mi correo, tienen mi WhatsApp. Nos estamos viendo. Bonita noche a todos. Gracias.